Hola, buenas tardes y bienvenidos como cada lunes a La Farmacia en Casa en IMAX Televisión. Estamos con la farmacéutica Cristina Jorreto, no sé si he dicho bien el apellido, yo Sí, creo que lo has sí. dicho bien, Cristina Jorreto. Y Buenos días. estamos en una farmacia en nuestra provincia de Ciudad Real, en un lugar emblemático, ¿verdad? Sí, Porque ¿dónde está hombre. situada la farmacia? Estamos en Almagro y estamos en la Plaza Mayor de Almagro, un sitio, la verdad, que privilegiado. Y bueno, ahora muy animados con el festival, además, de teatro. O sea que estamos en un sitio muy privilegiado del pueblo, en la Plaza Mayor. En el programa de hoy vamos a hablar de alimentación en verano. En primer lugar, ¿qué entendemos como dieta saludable? A ver, la base de toda alimentación siempre es una dieta saludable, sea en invierno, en verano, en otoño. Nuestra base es la dieta saludable. ¿En qué consiste? Bueno, pues está muy manido ya toda la definición de dieta saludable, pero en realidad es una dieta que es muy variada, es decir, que deberíamos comer de todo, porque necesitamos proteínas, necesitamos grasas, hidratos de carbono, vitaminas, de todo. Por eso debe ser variada, debe ser adaptada, lo que venimos hablando del tipo de tiempo que hace, pues en invierno, en verano, hay que adaptar un poco la alimentación. Debe ser equilibrada, es decir, que debe estar bien repartida. No vale comer una vez al día mucho. Mínimamente deberíamos comer 3 veces, cuando nos levantamos en el desayuno, la comida y la cena. Luego hay muchas formas de comer, ¿no? Pero se aconseja mucho lo de introducir una media mañana, introducir una merienda y para poder equilibrar bien toda la comida a lo largo del día y adaptarla a nuestras necesidades energéticas. Por lo demás, nuestra dieta equilibrada la deberemos modificar y adaptar dependiendo, pues, por ejemplo, ahora que estamos en verano, siempre se suelen adaptar las principales comidas. Es decir, vamos a adaptar sobre todo la comida y la cena. Los desayunos, merienda varían un poco, pero no tanto. ¿En qué lo vamos a variar? Pues, por ejemplo, en calorías. A lo mejor tú sigues trabajando en verano, tú, por ejemplo, sigues trabajando en verano, necesitas las mismas calorías, pero igual la procedencia no sería la misma. Por ejemplo, a lo mejor en invierno, que la procedencia de grasas es un 30%, en verano lo bajaríamos, subiríamos más las proteínas o los hidratos de carbono, y también en el tipo de alimentos. El tipo de alimentos que ahora tomaríamos alimentos de temporada. Y como alimento de temporada, Alimento, un alimento de temporada es simple y llanamente el alimento que en este momento está en su mejor calidad y precio. Es decir, que en este momento son los más nutritivos para nosotros y además son los más económicos. Hay muchas listas que uno puede consultar de cuándo es la temporada de cada alimento, pero en realidad es más fácil que todo eso. Tú entras al mercado, al supermercado, te vas, por ejemplo, a la frutería y simplemente con mirar sabrías cuál es el alimento de temporada. Entonces, bueno, eso es principalmente lo que variamos en lo que utilizamos en las dietas de verano. Y en invierno, o sea, también hay alimentos de temporada de invierno, pero bueno, en nuestro caso, ahora nos dedicamos al verano. y Cristina, además de farmacéutica, eres nutricionista. Sí. Y bueno, pues ¿cómo debe ser la alimentación ahora en estos meses de verano? Bueno, en estos meses de verano es fácil deducir que la alimentación debe ser nutritiva pero liviana, es decir, ligerita. No podemos, tenemos que cambiar un poco el tipo de comidas, hemos dicho que eligiendo otro tipo de alimentos, porque sobre todo, además de que con la alimentación nosotros obtenemos la energía, ese tipo de energía tiene que ser adaptada a este tiempo. Por ejemplo, tienen que ser nutritivos pero refrescantes. De hecho, ahora en verano hay alimentos en los que debemos subir la cantidad que tomamos. Por ejemplo, el agua, la verdura, las frutas. Son alimentos que tomamos habitualmente, pero quizá en verano tomamos en más cantidad y, por ejemplo, las grasas en menos cantidad. El agua, muy importante. Debemos estar bien hidratados. Debemos estar bien hidratados, pero ten en cuenta que por estar bien hidratados, pues por la piel, por tener un buen tránsito intestinal, porque es el vehículo de todos los nutrientes que tomamos, pero sobre todo también en verano, porque el agua nos hace que regulemos nuestra temperatura corporal.
Es una cosa importante en verano, la temperatura corporal. Nosotros tenemos una temperatura corporal más o menos constante todos, pero si hace mucho calor en el exterior, por ejemplo, nuestra piel se pone muy caliente, claro. Entonces el organismo lo que hace es que reacciona como mecanismo de defensa sudando, o sea, elimina líquido para que cuando se evapore nos refresque la piel. Entonces, si normalmente tomas poca agua y en verano eliminas mucha más agua, es fácil que sufras una deshidratación, que además las deshidrataciones tienen unas consecuencias, pueden llegar a ser muy graves. ¿Cómo tomamos agua? Pues agua normal, lo podemos tomar en infusiones, podemos tomar zumos, ojo con los zumos, que no todos los zumos, por ejemplo, los zumos envasados hay que mirar si tienen mucho azúcar o no tienen mucho azúcar. También en caldos, en sopas frías, en todo este tipo de alimentación tomamos agua a diario. Hemos dicho que el agua tenemos que aumentarlo, las verduras también debemos aumentarlas porque son una fuente extraordinaria de fibra, de vitaminas, pero también son fuentes, nos hidratan mucho porque contienen mucha agua. Entonces es una alimentación que debemos aumentar en este tiempo. ¿Cómo la tomamos? Pues bueno, lo mejor es tomarla cruda, la podemos tomar también en sopas frías, en gazpachos, en zumos, ahora están muy de moda los batidos de verdes estos, en todo ese tipo de preparaciones podemos tomarla. Y como no, las frutas. Las frutas son las estrellas del verano, ¿no? La fruta es además una fuente muy buena de fibra, de hidratos de carbono y además de antioxidantes, porque nos interesa mucho ahora el protegernos del sol. Contienen antioxidantes como la vitamina C, el caroteno, el licopeno, y todo eso nos va muy bien para evitar el fotoenvejecimiento que nos preocupa tanto. Las arruguitas del sol, protegernos, no quemarnos. Esto es una cosa que nos ayuda más. Entonces, son alimentos nutritivos, son muy refrescantes y los podemos tomar, hay muchísima variedad. La fruta de temporada en verano, pues no sé, los albaricoques, las peras, las manzanas, los plátanos, los higos y, como no, la estrella del verano, la sandía y el melón, pero sobre todo la sandía, que a todo el mundo le gusta mucho la sandía. Bueno, pues es un ejemplo de lo que te decía antes. Tú entras en una tienda de frutas y que ves muchas sandías y con muy buena pinta y muy buen precio. Entonces, todo este tipo de alimentos son los que debemos tomar. En cuanto a carnes, pescados, hay que seguir tomándolos, pero más que adecuar el alimento, adecuamos sobre todo la forma de cocinarlos. Por ejemplo, las carnes en verano somos muy dados a hacer barbacoas, entonces la brasa, bueno, pues todo ese tipo de carne es la que utilizamos. Los pescados pues de temporada, hombre, del mar, ahora la sardina, uno se va al sur, en todos los chiringuitos te ponen un espeto de sardina, bueno, ahora es temporada, están muy buenas, tienen una calidad excelente y un precio magnífico, entonces, bueno, todo ese tipo de... Invita también a tomarlo. Sí, invita también a tomarlo. Y no hay que olvidarse que hay alimentos que no nombramos porque no nos pegan en verano, pero que no deberíamos dejar de tomarlos en todo el año. ¿Se te ocurre alguno? Las legumbres parece que en verano no apetecen mucho. ¿Por qué? Pues porque normalmente son alimentos que se cocinan de una forma caliente, se hacen unas comidas más contundentes, entonces como que no pegan. Pero no se deben dejar de tomar porque son fuente de proteína de excelente calidad, tienen vitaminas, tienen hidratos de carbono que le vienen muy bien a los diabéticos porque son de absorción lenta. Entonces, ¿cómo los tomamos? Los podemos tomar en ensaladas, los podemos tomar en sopas frías, en purés. O sea, no solamente es el típico cocido o potaje que nos hacen en casa, sino que no deberíamos dejar de tomarlo. No se nos suele ocurrir ese tipo de platos, pero también deberíamos tomarlos en verano. Sí.
Por tanto, ya Cristina, y resumiendo ya todo, ¿cuáles son los principales alimentos que debemos de tomar en verano? Los principales alimentos son los alimentos de temporada, que son los que están mejores, los que vamos a encontrar en cualquier sitio, con los que vamos a hacer platos frescos, platos ligeros. No debemos dejar ni las carnes, ni los pescados, ni las legumbres, pero debemos aumentar pues todo aquello fresquito y ligero, que además apetece mucho, como son las frutas y las verduras. Cristina, pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer enorme, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.